Y quiero que digas conmigo, ¿cómo volverme diligente? He venido compartiendo, además de la parte introductoria y de definición de lo que es la diligencia, cómo cambiamos patrones de pensamiento para actuar y pensar diferente. Cuando yo tengo patrones de pensamiento, cabalmente con lo que venimos hablando, patrones de pensamiento heredados que me hacen tener una forma de ser, que me hacen tener una forma de pensar y no me dejan ir más allá. Cuando tengo esos patrones de pensamiento no voy a poder actuar y no voy a poder pensar diferente, siendo diligente. Recuerdo en una ocasión, hace muchos años atrás, había una persona que yo me le acerqué, le voy a abrir mi corazón. Yo me le acerqué a algunas mujeres de la iglesia y les dije, quiero hablar con ustedes. Fulana de tal, a mí me parece, con la actitud tan linda que ella tiene para muchas cosas, a mí me parece que si ella lograra mejorar un poquito el arreglo de su cabello, se va a quitar 10, 15 años de encima. Y ella se va a sentir muchísimo mejor. Era una persona que tenía serios problemas de autoestima, era una persona pero una linda servidora de Dios, pero tenía serios problemas de autoestima, tenía serios problemas de comunicación. Y yo dije, creo que ella puede cambiar. Anímenla, háblenla, que ella es linda para el Señor, que ella puede mejorar muchas cosas en su vida y que por qué no se hace un arreglito de cabello y ustedes mismas anímenla y díganle, la llevamos. Recuerdo que le hablaron y la primera vez que le hablaron dice, no, ni me digan que me toque el cabello. Y ya le dijeron que por qué, y dice, porque toda mi vida he tenido el cabello así y mi mamá siempre me dijo que así tenía que tener mi cabello porque Dios me lo había hecho así. Y se cerró y dijo que no. Pasado un tiempito le volvieron a hablar y ella accedió. Y cuando accedió dice, bueno, voy a hacerlo. Espero que mi marido no se enoje. Oiga, la llevaron al salón, le arreglaron el cabello, se hizo un corte, le hicieron un tinte ahí especial. Cuando esa mujer llegó a su casa, su esposo literalmente ya medio parecía, pero ahora estaba confirmado que parecía su papá, a la par de ella. ¿Y por qué le cuento esto? Porque ella tenía una forma de pensar, tenía patrones de pensamiento que no le hacían pensar o ver diferente la vida. Cuando le sucedió eso, ¿sabe qué empezó a cambiar en la vida de ella? Su comunicación. Ahora la veíamos sonriendo más, ahora la veíamos comunicándose más con la gente. Un pequeño cambio en su vida provocó que ella tuviera un nivel de confianza muchísimo mayor y que incluso empezara a servir en su momento en un área más abierta hacia la gente. Y se dio cuenta que muchas cosas podían cambiar en su vida. A veces nosotros, le pongo este ejemplo de algo puramente humano, de la apariencia de las personas, porque hay cambios que aunque muchas veces la gente no los vea en nosotros, el solo hecho de gestarlos, el solo hecho de hacerlos, nos va a hacer pensar y ver diferente la vida. Y a veces incluso no nos permitimos ir más allá de lo que nosotros hacemos en el momento. No nos permitimos ser incluso más diligentes en muchas cosas porque vivimos limitados por una forma de pensar. Entonces, es donde nosotros tenemos que cambiar esa forma de pensar. Si yo pienso negativamente de mí mismo, voy a sentirme mal. Si pienso que yo cuando hago mis tareas y mis trabajos voy a fracasar o probablemente no me vaya bien y a otros sí les va a ir bien, entonces voy a vivir frustrado. Voy a vivir deprimido, voy a estarme sintiendo triste por esa forma de pensar. Por eso la Biblia dice, Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando yo cambio mi manera de pensar en cuanto a muchas cosas, oiga, esto es, pero literal que así va a suceder, cambia mi manera de vivir. Cuando yo pienso que algo no me va a funcionar, estoy programando mi sistema nervioso central, que Dios lo hizo para que no funcione.
Cuando yo le doy la bienvenida a un nuevo día, diciendo, ay, qué feo, el día amaneció muy triste. ¿Y por qué el día amaneció muy triste? Todo está nublado, todo está oscuro. Mi sistema nervioso central va a obedecer la señal que yo le estoy enviando. Va a entender y va a obedecer que yo dije que este es un día triste, que este es un día oscuro, que este es un día apagado. En ese día me voy a mover sin fuerza, sin ánimos. Voy a estar triste, voy a estar desanimado, voy a estar deprimido. ¿Por qué? Porque condicioné el día a una confesión de mis labios. No cambié mi manera de hablar, y entonces hablé maldición, o hablé derrota, o hablé de manera negativa, o hablé mal. Se ha dicho mucho y se ha hablado mucho por mucho tiempo de aquel famoso cartel del hombre que era ciego, y entonces él tenía su tacita ahí para que la gente pasara y le depositara dinero, y él tenía un mensaje que decía, soy ciego, ayúdeme, tengo necesidades, y la gente le ponía ahí poquitas cosas, poquitas monedas. Pero un día pasó un hombre creativo y vio aquel cartel, y el hombre se dio el permiso de tomarle el cartel, de borrarle lo que tenía y escribirle otro mensaje. Se lo volvió a poner ahí y se fue. A la vuelta de las horas, el hombre pasó nuevamente por ahí, y el ciego le dice, usted es quien estuvo acá en la mañana, puedo sentir que usted es esa persona que estuvo acá en la mañana y algo le puso al cartel que yo tenía acá. Dígame qué fue lo que escribió, porque después de que usted hizo eso acá con mi cartel, la gente empezó a pasar a ponerme mucho dinero, y he recibido como nunca antes había recibido estando acá. De aquel mensaje deprimente, de aquel mensaje triste, el hombre creativo le puso un mensaje que decía, estamos en primavera y no la puedo ver. Le cambió totalmente la perspectiva. Una hermosa primavera y no la puedo ver. Nosotros sí la podemos ver. Todos los días puedes ver las misericordias de Dios. Todos los días puedes ver el nuevo amanecer. Voy a ir a trabajar, pero si me va mal. Voy a ir a trabajar, pero si no me llegan clientes al negocio, si entonces empezamos a programarnos negativamente. No, este es el día que hizo el Señor, y en este día yo me voy a gozar, en este día me voy a alegrar. En este día se presentan circunstancias adversas, pero nada me va a doblegar, porque hoy las misericordias de Dios son nuevas. En este día veré milagros, en este día veré sanidad, en este día sonreiré, en este día amaré, en este día disfrutaré todo lo bueno que Dios me ha dado. Si Dios me dio este día, no me voy a permitir despilfarrarlo, lo voy a aprovechar al máximo, voy a ser productivo, voy a crecer, voy a mejorar, voy a avanzar, voy a soñar, voy a ser creativo. Será un buen día. Y así queda establecido en el nombre de Jesús, porque Él es el que me lo regaló, y si Él me lo regaló, de seguro con el día trae muchas misericordias para que yo las viva y las disfrute en abundancia. Que tengo un negocio, que tengo una empresa, que tengo una actividad, ya, y aquí voy con mi negocito para la gloria de Dios. Que mire, usted es el que tiene esta empresa. Ahí, sí, mire, ya, y ahí tengo mi negocito, es chiquitito, y no. Cambie esa mentalidad. No, yo tengo el mejor negocio. Yo tengo mi lugar, es lo mejor en su campo, en su ramo. Mi profesión, mi vocación, mi trabajo, yo en eso soy el mejor, soy la mejor. A veces alguien llega a buscar trabajo a algún lugar, y entonces cuando llegó ahí, llegó: buenas, ando buscando trabajo. ¿No tiene trabajo para mí? No, no tenemos. Diferente al que llega y dice: buenos días, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal. Me di cuenta que en esta empresa están buscando una persona en este puesto así, así. Vengo precisamente porque estoy seguro que soy la persona idónea. Soy la persona que ustedes están buscando para ese puesto. ¡Wow! Se vendió esa persona de la mejor manera. ¿Cuál es el siguiente paso? Sé excelente, sé el mejor. Dale gloria a Dios siendo el mejor empleado en aquel lugar, siendo el más productivo.
siendo el que mejor maneja los horarios de trabajo, siendo el que no se anda metiendo en cuentos, como dice Pablo a Timoteo, no te metas en cuentos de viejas, pero no está hablando del sexo femenino jamás, para que nadie se me sienta ofendido. Pablo está hablando de viejas costumbres, de viejas formas de ver la vida, de chismes, de críticas, de derrotas, de fracasos. No. Pablo le dijo a Timoteo, no te metas en eso, vive diligentemente. Y entonces nosotros tenemos que vivir y ver la vida así. Cuando pensamos diferente, veremos la vida diferente. ¿Y usted a qué se dedica? Ya, y yo soy ama de casa. No, usted no es ninguna ama de casa. Usted es ejecutiva doméstica. ¿Y usted qué es? Ya, y la que hace oficio en la casa. ¿Usted trabaja? No, yo no trabajo, yo soy la que hace el oficio en la casa. No, usted es la gerente general de la empresa que usted dirige. Y usted tiene a sus empleados ahí que se sujetan, especialmente su marido, que es de Asomameco, Asociación de Maridos a Mecate Corto. Entonces, si a usted le gusta que su empresa se vea bonita, que su empresa se vea hermosa, dígale a su marido, eso que está tirado ahí en el suelo, le doy 2 minutos para que usted lo alce, porque en 1 hora pasa el camión de la basura. Y si no está alzado, no, así tan. ¿Sabe cómo aprendí yo la diligencia del orden? ¿Sabe cómo aprendí yo eso? Esa señora que está ahí, llegaba uno chiquillo y decía, ma, ¿dónde estarán los zapatos tales? Esos zapatos, yo creo que el camión de la basura no ha pasado. Si no ha pasado, todavía está la bolsa afuera y ahí tienen que estar. Ahora, no era que lo hacía así. Esa era la forma de uno asustarse para decir, tenga las cosas en orden. Así es que gerentes generales, ejecutivas domésticas, cambien la manera de pensar de esos viejos desordenados y háganles ver que la diligencia aún en el orden es importantísima. No, lo que le quiero decir con esto es que tenemos que pensar diferente. Cuando yo pienso diferente, voy a actuar diferente. Y si actúo diferente, veré resultados diferentes. Ahora, ¿cómo yo aprendo también a ser diligente? No solo cambiando esos patrones de pensamiento. Aprendo a ser diligente dando lo mejor entre lo mejor. Quiero que digas conmigo, dando lo mejor entre lo mejor. Vamos a decir esto otra vez. Aprendo a ser diligente. Vamos, digámoslo con fuerza. Aprendo a ser diligente dando lo mejor entre lo mejor. La Biblia dice, Génesis capítulo 4 versos del 3 al 5. Dice la palabra ahí, Génesis capítulo 4 versos del 3 al 5. Al llegar el tiempo de la cosecha, es decir, de recoger ya lo que se había sembrado, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Devuélvanme a ese versículo. Devuélvanme a ese versículo. Aquí hay una verdad, me salgo un momento. Aquí hay una verdad importantísima. ¿Lo que Caín hizo estaba mal? No. Lo que Caín hizo no estaba mal. Dile al que está a tu lado, lo que Caín hizo no estaba mal. Llegó el tiempo de la cosecha, es decir, el tiempo de recoger el resultado de todo lo que se había sembrado. Eso es como cuando alguien recibe su salario, y el salario, ¿qué es? La cosecha de todo su esfuerzo durante una semana o una quincena. ¿Qué fue lo primero que hizo Caín? Caín, de lo que cosechó, presentó su ofrenda al Señor. Fue lo primero que hizo, es decir, Caín entendía que lo primero que él tenía que tener era honra y gratitud a Dios, porque era Dios el que le daba todo. Pero sigue diciendo la Biblia, Abel también, como su hermano Caín, presentó una ofrenda, pero mire lo que dice la Biblia, lo mejor
lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? En Caín el problema no estaba en el principio. En Caín el problema estaba en la forma. Y esta verdad es la que quiero que tengas claro en tu corazón. El principio Caín lo tenía muy claro. ¿Cuál era el principio? De lo que recibimos, lo primero en lo que tenemos que pensar es en honrar a Dios, que es el que nos da la vida, que es el que nos da la salud, que es el que nos hace productivos, que es el que nos permite recibir para que ante todo lo honremos a Él. El principio lo tenía claro. Lo que Caín tenía errado en su vida era la forma en que lo hacía. Pero la Biblia dice que llegó Abel como su hermano Caín, y uno era agricultor, el otro era ganadero. Y entonces Abel, cuando llega y ve todo su rebaño, Abel no dijo: de mi rebaño voy a darle a Dios una parte como ofrenda. No, Abel dijo: en mi rebaño, en los primogénitos, como dice otra traducción, de lo primero buscó lo primero, o de lo primero buscó lo mejor. Abel vino y dijo: no solo voy a tomar de mi rebaño para darle a Dios. Abel dijo: de mi rebaño voy a tomar lo mejor entre lo mejor, y eso es lo que yo le voy a dar a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, es decir, nos vamos a miles de años después en el Nuevo Testamento, y la Biblia dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Ahora, ¿qué fue lo que Abel hizo? Caín llegó y tomó de lo que había sembrado y dijo: wow, estas son las cosechas, voy a darle a Dios. Ya lo hablamos al principio, está claro. La forma no fue la mejor, porque él sencillamente dijo así: le voy a dar a Dios. Abel, entendemos que el principio también lo tenía claro. Su forma fue: Dios me dio, pero de lo que Dios me dio tomaré lo mejor para darle a Él. ¿Cuál fue el impulso? La fe. ¿Y por qué la fe? Porque Abel entendía por la fe que honrando a Dios, dándole siempre a Dios lo mejor de lo que Él nos ha dado, Dios lo iba a bendecir y Dios lo iba a hacer más productivo. Por eso, miles de años después, el escritor del libro de Hebreos dice: fue por la fe que Abel dio su ofrenda a Dios, porque había algo en su corazón. Era un hombre justo. Di conmigo: justo. ¿Qué significa que Abel era un hombre justo? Que él no se permitiría ni siquiera con Dios defraudarlo. Él entendía que a Dios él siempre, porque Dios era justo, él siempre tenía que ser también justo, honrando a Dios con lo mejor. Un principio de diligencia ante Dios no es solo ver lo que nosotros hacemos. Tienes que tener claro en tu vida que no solo es que veas lo que haces, sino más bien cómo haces lo que haces para Dios. La Biblia dice: todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Qué significa esto? ¿En qué tienes que ser diligente? Toda actividad, todo lo que desarrolles en tu vida, desde tu trabajo, cualquier actividad vocacional, a lo que te dediques en la vida, hazlo como para el Señor, no como para los hombres. Haz lo que hagas como para Dios. Haz lo que hagas para honrarlo a Él. Haz lo que tienes que hacer pensando siempre en ese principio. No es solo ser diligente ante Dios, no es solo ver qué es lo que hago. Le sirvo a Dios, toco un instrumento, canto para Dios, le sirvo en algún área. Tengo mi empresa, tengo mi negocio, realizo mis actividades, tengo un trabajo. No es solo ver lo que yo hago, sino más bien cómo hago mi trabajo.
¿Cómo hago lo que hago? Tengo que hacerlo como para Dios. Es decir, vuelvo al principio de lo que yo hago tiene que ser lo mejor entre lo mejor. Lo que yo hago siempre tiene que ser para honrar a Dios. Lo que yo hago siempre tiene que ser para exaltar a Dios. No puedo pedir cosas diferentes en la vida si yo no estoy haciendo cosas diferentes. Yo no puedo demandar que este podio, este atril esté limpio si yo no busco por mí mismo que las cosas siempre estén limpias. Entonces, lo que yo haga siempre tiene que ser lo mejor. Tengo que ser diligente incluso en mis relaciones con otras personas. ¿Cómo yo soy diligente en mis relaciones con otras personas? ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 7 verso 12? Ahí está la regla de oro. ¿Y qué es lo que dice la regla de oro? Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. La regla de oro, casi siempre por nuestra costumbre lingüística, la decimos de forma incorrecta. Entonces hay gente que uno la escucha decir, como dice la Biblia, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Dice eso la Biblia? No, la Biblia no lo dice. La regla de oro, como muchas veces la decimos, cae en la pasividad. No le hagas a los demás, es decir, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, eso nos hace pensar y eso nos hace ver las cosas de manera negativa. No le haga nada malo, no le haga nada feo a los demás para que no se lo hagan a usted. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Crúzate de brazos, quédate callado, no muevas nada, no camines, no le hagas mal a nadie. No, más bien la regla de oro es propositiva. La regla de oro es diligente. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Entonces, por un momento pensemos, ¿qué quisiera yo que las demás personas hicieran conmigo? ¿Qué quisiera? Bueno, yo quisiera que la gente me abrace más. Entonces, estoy aquí parado. ¿Qué es? Que ustedes son una marqueta de hielo. Nadie va a venir a darme un abrazo. ¿Qué dice la Biblia que tengo que hacer? Haz a los demás. Entonces yo vengo, yo quiero sentir que la gente me abraza. Yo vengo y doy abrazos. No estoy esperando que la gente lo haga conmigo. Dice Hechos 20:35, es más dicha o es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, aunque yo quiero recibir cosas lindas de la gente, yo soy el que tiene que darle a la gente. ¿Sabe qué va a promover eso? Yo vengo y saludo a Will de abrazo y Will seguro dice, me dio un abrazo el Paz. En la próxima yo ni siquiera voy a tener que venir a darle un abrazo a Will, sino que cuando me di cuenta, ¿quién me está dando un abrazo? Es Will, wow. ¿Por qué? Porque él sintió la confianza de hacerlo. Pero porque yo sembré eso. ¿Qué quieres recibir bueno de las demás personas? A veces queremos o a veces pretendemos que la gente sea bombero para nosotros, que la gente sea auxilio para nosotros. A veces queremos que la gente nos dé las soluciones y las respuestas a todo, pero nosotros somos los promotores de hacer cosas buenas diligentemente en los demás si yo quiero recibir de las demás personas cosas buenas. Y eso es la regla de oro. Una pregunta: ¿saben por qué Jesús hizo el mejor vino en Caná de Galilea? Nos habremos preguntado muchas veces por qué Jesús hizo el mejor vino. Voy a leer un momento esta historia. Evangelio de Juan capítulo 2 versos del 9 al 11. Es el primer milagro registrado que Jesús hizo. Está en el Evangelio de Juan capítulo 2 versos del 9 al 11 y dice: cuando el maestro de ceremonias, el maestresala, probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían,
mandó a llamar al novio. Estaban en una boda, habían bebido vino y el vino se les acabó. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque las bodas judías tenían una particularidad: duraban mucho rato, es decir, la fiesta, aún hoy todavía algunos practican esto, pero habían bodas que duraban hasta una semana. Se casan fulano y fulana, saque vacaciones una semana, porque la fiesta es larga y sobra el vino. Yo sé que alguno dice: ay Señor, ¿cómo desearía bodas así? Y entonces dice la Biblia: un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Le dijo: y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Mire qué táctica. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, en el contexto explica esto. O sea, en una boda, en el contexto judío, brindan con vino, sirven el vino, pero el vino de mejor calidad, ese de gran reserva, ese vino de la mejor uva, lo sirven al principio, para que la gente, sobre todo conocedores en la materia, lo prueben y digan: ¿qué es esta delicia? Lo que sucede es que a la vuelta de un rato de estar en la fiesta, algunos, no sé por qué, empezaban a desorientarse un poquitito. Y cuando empezaban a desorientarse un poquito, si querían más vino, entonces decían: ahora ya no van a distinguir si es un vino de buena o de mala calidad, les damos el vino más barato. Pero resulta que como se acabó el vino, Jesús estaba invitado en esa boda, y Jesús vino, llenaron las tinajas de agua y las convirtió en vino. Cuando vino el maestresala o el maestro de ceremonias, o cuando vino, algunos le dicen el catador de vino, cuando vino y probó, dice: ¿qué es esto? Esto es un vino de alta gama, este es el mejor vino. Pero aquí se equivocaron en esta boda, porque guardaron el mejor vino para el final. Ya habían bebido el que se supone que es el mejor vino, pero resulta que cuando toca el turno del vino barato, ahora es el mejor vino. Es decir, el milagro fue que Jesús convirtió el agua en un vino de mejor calidad. Pero el contexto ya no es ese, ni vamos a debatir cuánto debe la persona que degusta el vino tomar o no tomar. Lo que sí está claro en ese tema, por aquello de que alguno busque excusas, la Biblia dice en Efesios capítulo 5 verso 18: no se embriaguen con vino, porque caen en disolución. Ese es un consejo añadido por si alguno estaba buscando excusas para irse más allá. Pero el punto que quiero destacar de esto, y es donde viene el tema de la diligencia: ¿por qué Jesús hizo el mejor vino en Caná de Galilea? Respuesta llana y sencilla: porque no sabe hacer algo diferente. Porque todo lo que Él hace es bueno, porque todo lo que Él hace es perfecto, porque todo lo que Él hace es excelente, porque todo lo que Él hace lo hace con calidad superior a cualquier cosa. Jesús no podía haber hecho un vino inferior y barato, porque Jesús no sabe cómo se hacen las cosas malas. Y si yo soy hijo de Dios, y si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, que esa es una verdad indiscutible: de tal palo, tal astilla. Si a Dios le gusta hacer lo mejor siempre, ¿qué tienes que hacer en la vida siempre? Lo mejor entre lo mejor. Cuando yo doy lo mejor entre lo mejor, cuando hago las cosas con el sello y la calidad del reino de Dios. ¿Por qué yo abogo para que nosotros como familia de Iglesia Maná nos salgamos de una cultura tradicional, nos salgamos de una cultura de nuestro entorno geográfico? Porque yo no soy ciudadano de esta tierra, porque yo soy ciudadano del reino de Dios, y en el reino de Dios
Las cosas se hacen con excelencia, las cosas se hacen de la mejor manera porque es para la gloria de Dios, porque esas cosas dan virtud y la virtud trae consigo diligencia. Jesús no solo sabe hacer lo mejor, no solo sabe hacer lo mejor. Jesús no solo sabe hacer lo mejor, y Jesús no solo tiene para ti lo mejor. Por eso cuando Él vino a este mundo, hecho hombre, nacido en el vientre de la bendita Virgen María, crecer como un hombre normal como cualquiera de nosotros en este mundo, lo hizo para darte vida abundante. Lo hizo para darte el regalo de la vida, que esa vida la disfrutes en abundancia. Cuando el Padre amó al mundo, cuando Dios vino y amó al mundo, no dio cualquier cosa para demostrarnos su amor. Él dio lo mejor, por eso dio a su Hijo, dio lo más grande que tenía, porque lo más grande era la evidencia, era lo que le mostraba a cada hombre en este mundo que Él quería dar lo mejor. Demos siempre lo mejor en todo lo que hagamos, y eso te va a llevar a un nivel y a una calidad de vida superior. Te hace un ciudadano y te hace una persona totalmente diferente cuando estás dando lo mejor entre lo mejor. Entonces, ¿cómo yo me vuelvo también diligente dando lo mejor para Dios? Segunda de Timoteo 2:15, para ir cerrando, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como en un examen académico vas a estar seguro de que vas a salir bien, de que vas a ser aprobado, esforzándote y preparándote de la mejor manera para tener las mejores calificaciones, para tener las mejores notas. Esfuérzate cada día dando lo mejor para Dios, para que seas aprobado. Romanos capítulo 12, verso 11, la Biblia dice: si algo demanda diligencia, no sean perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. ¿Cómo dice la Biblia? Con espíritu ferviente. Si hay algo que requiere diligencia, y esto quiero que lo tomen todos en el corazón, si hay algo en lo que requiera diligencia, sacúdete de la pereza. Di conmigo: me sacudo de la pereza. Y si sirves a Dios, dice Romanos capítulo 12, verso 11, sírvele a Dios con un espíritu ferviente. La palabra ferviente en el original, ferviente, mire, de parte de Dios. Voy a decirle algo a Fer que está acá, porque el nombre Fernando en el original significa ferviente. ¿Alguien más se llama Fernando? ¿Alguien más aquí? ¿Alguien se llama Fernanda? Fernando y Fernanda. Ahí está Fernanda. Fernando y Fernanda en el original significa ferviente, pero esa palabra ferviente significa hirviente. Cuando usted pone el agua a calentar para querer agradar a Dios, ¿por qué querer agradar a Dios? Para hacerse un café, porque sin café es imposible agradar a Dios. Todo el que bebe café, crea que le hay, que Dios es galardonador de los que lo beben. Cuando usted pone el agua, ¿a dónde tiene que llegar el agua para que usted diga está preparada? A estar hirviendo en su máximo punto de ebullición. Ahora ahí hay todo un proceso. Deje que baje un poco la ebullición y luego vaya y prepare el café. Pero bueno, después le damos clases de eso. El punto es que la Biblia dice: sirve a Dios fervientemente, con espíritu Fernando, con espíritu Fernanda, es decir, fervientemente. No voy a ser mediocre, no voy a ser ahí, no, enardecido, enardecida, dando lo mejor, entregándomelo de la mejor manera. Que todo lo que hagas cada día lo hagas con fervor máximo, con ánimo máximo, con fuerza máxima, con energía máxima, porque la Biblia dice: si hay algo que requiere que seamos diligentes, sacudámonos de la pereza,
Sacúdete de la pereza y sé diligente en todo lo que hagas con un espíritu ferviente. Hagas lo que hagas mientras te vas poniendo de pie. Hagas lo que hagas en la vida. Hazlo todo con el corazón como para el Señor y no para los hombres. Las cosas hechas de mala gana, las cosas hechas muchas veces con negligencia, como para salir del paso, para decir que lo hice, te van a robar tu potencial. Y no solo te roban el potencial, te desalientan y aún merman la imagen que tienes de ti mismo. Muchas veces en el camino de mi vida, cuando yo he hecho cosas y digo, no me salió de la mejor manera, no lo hice bien, me confronto a mí mismo y digo, ¿será que el error fue mío? Probablemente así fue. No fui diligente, o no me preparé de la mejor manera, o no di de lo mejor de mi parte para que eso resultara como tenía que resultar. Entonces, cuando haces las tareas de la vida con corazón, hazlo con un corazón lleno de gratitud. Ahí encontrarás alegría en ella y harás un trabajo muchísimo mejor y lleno de excelencia. Disfruta la vida, disfruta la bendición de cada día. Vete a tu trabajo, vete a tu centro de estudio, haz cada cosa que hagas cada día, sirve a Dios. En lo que haces, haz las cosas con diligencia, sacudido de la pereza, y yo te aseguro que con la bendición de Dios, siendo diligente y ferviente, vendrás a prosperar y fructificar en todos los caminos de tu vida y en todo lo que hagas. Levántale tus manos al Señor y dile: Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es vida práctica. Tu palabra nos enseña las verdades reveladas del reino de Dios, no para cuando estemos allá en la vida eterna. Ya ese regalo lo tenemos por el sacrificio de Cristo. Es porque aquí quieres darnos una vida abundante, y yo quiero disfrutar a plenitud la vida en abundancia. Quiero ser apasionado, apasionada en lo que haga, dando lo mejor para el Señor, entregándome de la mejor manera para el Señor. En el nombre de Jesús.